¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto darles la bienvenida a su programa y por supuesto por IMEFI TV. En esta ocasión me complace presentar en primer lugar, porque tenemos un invitado nuevamente de lujo, igual que la semana pasada, que por favor vean, el programa estuvo buenísimo. Este seguro estoy que será lo mismo. Y tenemos un invitado de honor, perdón compañeros que lo presente antes, pero ustedes entenderán el por qué. Es el doctor Francisco Cárdenas. Para nosotros es todo un honor que esté con nosotros acompañándonos. Fue nuestro maestro en el posgrado y la verdad es que no me la puedo creer que esté aquí al lado de él platicando. Paco, ¿cómo estás? Gracias Luis, pues estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente, agradecido. Me honran con esta invitación y me da mucho gusto el crecimiento que han tenido y que estén ustedes aquí ya dirigiendo este programa. Me da mucho gusto y les felicito y les conmino a que sigan creciendo intelectualmente como lo han hecho hasta ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. La verdad tus palabras son bastante buenas para nosotros y de verdad las tomamos muy, muy en cuenta. Jess y Alex, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Luis, Alex, profesor Cárdenas. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, como acaba de mencionar el maestro Luis, pues tener como invitado especial pues al profesor Cárdenas, que para nosotros es todo un honor que él esté aquí, ¿no? Gracias. Pues yo me encuentro muy bien, por supuesto les damos la bienvenida y ansioso de comenzar este programa en el cual seguramente tendremos comentarios que serán de utilidad para ustedes en su vida profesional. Y pues bienvenidos, vamos a iniciar. Bien, pues como siempre tenemos un tema para nosotros bastante relevante y en esta ocasión contamos con un tema que según a nuestro entender, pues hay muchas vertientes, hay muchas dudas, por ahí también veía algunos comentarios de algunos expositores. Y el cálculo del dividendo, ¿qué es el dividendo? ¿Dónde procede el dividendo? Hay muchas cosas que podemos platicar a través de esto. Para empezar, pues tendremos que comentar que el dividendo pues proviene de las utilidades que las personas morales le van a dar a las personas físicas. Pero realmente no tenemos una definición como tal en la ley del impuesto sobre la renta que nos defina, que nos diga, que nos dé la facilidad de entender qué realmente es un dividendo. Podríamos irnos a otros lugares, no sé, las normas de información financiera, si no mal recuerdo en la B14, tenemos algún tipo de definición, Paco, pero realmente en la ley del impuesto sobre la renta, que es lo que nosotros estamos platicando hoy, no está. En el 140 únicamente nos dice que es la ganancia distribuida, pero realmente no existe la definición. No, desafortunadamente no, y desafortunadamente la ley solamente regula en un solo artículo el tratamiento fiscal de los dividendos, que es en el artículo 140. Hace algunos años, la ley sí señalaba lo que debemos, hasta 2001 me parece, lo que se debería de considerar como dividendo, y decía que se consideraban dividendos las utilidades distribuidas por personas morales. Eso es lo que se consideraba dividendo. Esto, la verdad, es muy lamentable que en la ley no se establezca cuál es el objeto de este capítulo 8 de dividendos, porque si ustedes revisan todos los capítulos del título cuarto, nos va diciendo con precisión, se consideran ingresos, y aquí no dice. Y además de eso, en el primer párrafo señala todavía algo peor, que dice, también se consideran dividendos los siguientes, además de los señalados anteriormente. ¿Cuáles señalados si no señaló ninguno? Dice, además de los ya señalados los siguientes. Concluyendo, lo que debemos entender por dividendos es el rendimiento a la inversión en capital de riesgo. Para mí eso es un dividendo. El rendimiento a la inversión en capital de riesgo. Ok, muy buen término, Paco, la verdad yo no lo había analizado ni aterrizado así, pero sí sería una forma de resumir. Jessy, Alex. Bueno, yo creo que sería importante también mencionar de dónde nace esta parte de la distribución de dividendos. Y bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 19, pues ahí nos establece y nos dice que la distribución de dividendos va a ser aprobada en una acta de asamblea aprobada por los socios accionistas. Entonces, bueno, de ahí inicia esta parte y bueno, ya después nos vamos a la parte de la ley del ISR, ¿no? Ya saben yo cómo soy de Contreras. A ver, empezando de lo que acaba de mencionar la maestra Jessy. Los dividendos se decretan en la Asamblea General de Accionistas. Pero ¿qué sucede si en esa asamblea se decreta un dividendo, pero la empresa persona moral que va a distribuir los dividendos tiene una pérdida contable? Entonces,
se pueden, o más aún, pérdida contable y utilidad fiscal, todavía le hacemos más espeso el mole, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucede? A mí en la práctica profesional me ha sucedido, oye Alejandro, tengo utilidad fiscal, pero pérdida contable, y quiero decretar dividendos. Entonces, ¿esto es posible? Paco, te la tiro a ti porque eres el invitado y es el que siempre nos va a resolver este tipo de dudas, por favor. Gracias. La respuesta la tenemos precisamente en lo que decía la maestra Jessica en el 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que para poder repartir dividendos nosotros tenemos primero que haber absorbido o terminado nuestras pérdidas. Entonces, si nosotros tenemos pérdidas contables, financieras, no podemos repartir un dividendo, porque acabamos de decir que es el rendimiento de mi inversión. Aquí no hay tal rendimiento, hay pérdida. Entonces, al haber pérdida, la ley establece, la Ley General de Sociedades Mercantiles, con precisión, que primero se absorban las pérdidas y después, si existe un remanente, se distribuye el dividendo. Y esa es una muy buena pregunta, Alex, porque mucha gente se basa en, y eso es algo muy lamentable, sobreponemos siempre lo fiscal a lo financiero y a lo contable. Entonces, como que lo fiscal es Dios y lo demás son los santos. Entonces, no hay forma en que la gente entienda que tenemos que partir de lo que mencionaba Luis en el programa anterior. El derecho fiscal es calificador del derecho común. Primero dime qué te permite hacer el derecho común y luego califícalo fiscalmente. Claro. No quieras saltártelo y decir, hay CUFIN. Y como hay CUFIN, 50 millones de CUFIN, pérdidas fiscales, págate los 50 millones. Es más, tan solo como contadores pensemos, ¿cuál va a ser nuestro asiento contable? Claro. Y todavía hay gente que dice, pues lo mandas a gastos, ¿no? O sea, todavía va a serle peor, ¿no? Pero bueno. Ya te brincaste a CUFIN. Si fueras otra persona, Luis ya te estaría regañando, porque siempre No, dice que aquí se no, termina, aquí no que se te puede. terminas adelantando. Pero bueno, entonces partimos precisamente, y es algo que aquí hemos comentado muchas veces, Paco, precisamente que no hay una contabilidad fiscal. La contabilidad es financiera y de la contabilidad financiera podemos tomar y armar nuestra, si así lo quisiéramos llamar, nuestra base de datos fiscal para armar una especie de contabilidad fiscal. Pero no quiere decir que haya una contabilidad fiscal en sí. Partiendo de eso, entonces, si estamos hablando de dividendos y si estamos hablando de distribución de utilidades de las personas morales, se entiende precisamente de que si hay una pérdida financiera, no va a haber nada que se pueda distribuir, aun y que haya una utilidad fiscal, o aun y que, como ya lo mencionaste, que exista una CUFIN, porque también tenemos la idea, Paco, de que hay CUFIN, entonces distribuyo y no pago, ¿no? Así es. Y olvidamos que se está refiriendo precisamente el 10 de renta, que este pago de impuestos se refiere precisamente a las personas morales que distribuyen ese impuesto, ¿no? No así a las personas físicas, que esas haya sido como haya sido, tienen que acumular. Exactamente, ¿no? así es. Entonces, es algo importante, ¿no? Alex, otro punto importante, Paco, es, como ya lo comentaba, si nosotros tenemos una pérdida, pues obviamente no podemos distribuir los dividendos porque no procede, es más, no se puede, ¿no? Es hasta cierto punto lógico, pero también cuando no se exhibe el total de capital, Paco, a veces nosotros sí decimos, sí, ya yo soy accionista, pero ni siquiera hemos liberado esas acciones. Suscrito, pero no exhibido. Exactamente. Es lo mismo que comentaba Jesse hace un ratito y que hemos reiterado. Tenemos que ver primero el aspecto legal y contable y luego el fiscal. Entonces, legalmente la ley establece, solo se pagarán dividendos sobre las acciones que hayan sido ya liberadas, ya pagadas, acciones pagadas. Entonces, yo puedo exhibir y decir, suscribir miles de millones y no exhibir nada, y ya no tengo derecho a los dividendos de esa parte. Fíjate, Paco, que acabas de mencionar algo bien importante. A mí en la práctica, generalmente cuando pues, son compadres, se juntan en un lugar a tomar o a una copa, pues es ahí donde surgen los negocios, ¿no? Así es. Entonces dicen, pues vamos a constituir una empresa que va a vender o va a enajenar, etcétera, etcétera. Y cuando llegan contigo, pues ya tiene a lo mejor medio año de estar operando sin presentar declaraciones y sobre todo con el capital no exhibido. Entonces dices, oye, pues ¿qué pasó aquí? Pues es que yo fui con el notario, hice la escritura constitutiva, pagué por el servicio
y no sabía que tenía que exhibir el dinero, ¿no? O sea, y sucede mucho también en la parte de las empresas constructoras que licitan para el gobierno, ¿no? Que de repente les piden que tienen que tener un capital contable enorme, y ¿qué sucede? Que pues van, hacen sus actas de asamblea, las protocolizan, y al final del día no está ni siquiera suscrito ese capital, ¿no? Entonces ahí es donde pudiera tratarse, o los registros que tú ves que está en deudores contra pues el capital social variable, ¿no? Sí. Porque pues al final del día no está ni siquiera suscrito, y obviamente pues esa partida pues ni siquiera debería de existir porque no lo tienes. Y a mí me han preguntado, oiga, contador, ¿y ese capital que yo debo de escribir, lo puedo pagar de las utilidades? No, porque para poder tener derecho a las utilidades debía haberlo primero pagado. O sea, lleva un orden. O sea, no al revés. No al revés, precisamente. Oye, pues sí debo, ya sé que lo debo, pero pues de ahí lo voy pagando. Sí, es que la gente así lo ve, Paco. Dice, pues si ya tengo dinero de acá, pues nada más pónselo acá y ya lo tenemos, ¿no? Pero sí, muy cierto. Realmente hay otra cosa, Paco, que también me gustaría comentar. Tenemos el 5A que se modificó en el 2022, razón de negocio. Y pues creo que tendríamos que empezar por esa parte, Paco. Si nosotros tenemos la razón de negocio de una entidad, pues obviamente es que tenga utilidades para que esas utilidades me puedan dar dividendos. Entonces, obviamente yo también he llegado a ver, Alex, Jesse, que hay empresas años y años y años con pérdida. Entonces, pues obviamente eso es un foco rojo, Paco, ¿no? Claro, ya no tienes tanto tu razón de negocio porque ya dejó de serlo. Ya maduró bueno, salvo que me dijeras que es una industria extractiva, ¿no? Pero si no es una industria extractiva, dices tú, ya fue el tiempo de maduración del negocio, no se dio el negocio, a menos que tengas una razón justificada por la cual en cierto tiempo no se dio y después se llegue a dar y justifique lo que se perdió, ¿no? Entonces solamente en esos casos pudiera ser. En los demás cabría la pregunta, ¿no? Si realmente fue negocio o no, y si realmente... El 5A te va a aplicar cuando tú tienes, por ejemplo, un acto jurídico que carezca de razón de negocio. Aquí no estaríamos hablando de un solo acto jurídico, estaríamos hablando de varios actos jurídicos que a lo mejor fueron utilidad, pero aparte tengo otro tipo de gastos que generó las pérdidas. Entonces es una situación ya de análisis, ¿no? Ok. Bien, cuando nosotros hablamos de utilidad, ya lo comentaba también el maestro Alejandro, pues obviamente es una obligación que nace de la persona, que nace para la persona moral, Paco. Aquí una pregunta que también normalmente nos hacen, oye, ¿no es un doble castigo, Paco? Porque realmente, o sea, la utilidad la genera la persona moral. La persona moral paga su impuesto sobre la renta. ¿Y qué crees? Que todavía tienes que piramidar y pagar un impuesto sobre esa parte que vas a repartir el dividendo. Claro. Lo que pasa es que hay que conocer la historia de los dividendos desde los 70s para acá. Para poder, bueno, no, vamos a ponerle 80s. Vamos a ponerle 80s. Porque somos unos chamacos. Sí. Aunque no hubiéramos nacido, lo estudiamos. No creas que nos pasamos por aquella época, ¿no? Porque ahí surge el tema de la transparencia fiscal de los dividendos. Cuando entendemos la transparencia fiscal de los dividendos, vamos a entender la ley de renta. Por eso no se entiende el 10 cuando dice que la persona moral que distribuye el dividendo pagará el impuesto. Porque entonces diríamos que la propia ley estaría siendo contraria a su objeto. El objeto es el incremento del patrimonio. Cuando pago dividendos no incrementa el patrimonio, sino decrementa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ya la Corte lo estudió y ya la Corte lo entendió, que es una transparencia. ¿Por qué transparencia? Porque la utilidad que yo tuve, vamos a pensar de manera rápida, que yo tengo 100 pesos de utilidad y pagué impuesto de 30 pesos. Entonces me quedan 70, ¿de acuerdo? Si los 70 yo los distribuyo, ¿sí? Los 70 que estoy cobrando, le paso la transparencia a la física. ¿Cuánto acumula la física? No 70. Acumula 100. Porque los 70 los multiplica por 1.4286, que es la división de 100 entre 70. Entonces, en el momento en que acumula 100, se transparenta. La empresa le pasa la utilidad a la física y con base en su carga tributaria de la física paga su impuesto. Esta ya pagó el 30, esta le toca el 20, le sale a favor 10. Esta le toca el 35, le sale a cargo 5. Esa es transparencia fiscal. Entonces, cuando entendemos la transparencia, mucha gente no lo entiende y dice es que hay que piramidar y se paga. Pues no lo entiende porque se piramida para que tengas el efecto de que la persona moral le pase la utilidad bruta, no neta,
a la física para que con esa utilidad bruta la física pague su impuesto con su tasa efectiva de impuesto de la física. Uy, Paco, no, pues toda una cátedra, la Pues verdad, es lo que transparencia, está, ¿no? Claro. y creo que son temas muy finos que nos trae Paco y que normalmente nosotros, como bien comenta, no vamos a ese análisis porque él, pues obviamente su vasta experiencia le da para eso y mucho más. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, por favor. Hola, ¿cómo están? Yo soy el contador público certificado Hugo Humberto Urbán Caudillo y les invitamos al taller de IMSS Infonavit que se imparte por IMEFI. En este taller veremos de forma teórico-práctica, que es el objetivo de todos los talleres justamente, la aplicación de la normatividad relativa a la parte de las nóminas y en la cual buscaremos avanzar siempre y dar nuestras opiniones en los ejercicios teórico-prácticos, pero siempre fundamentados, siempre apegados a la ley. Por ello, recorreremos normatividad legal, reglamentos, circulares, acuerdos del Consejo Técnico, por supuesto, y normatividad supletoria, dentro de la cual destaca de manera muy relevante la Ley Federal del Trabajo, que es fundamento y es base para la aplicación de todos los temas que tienen que ver con las nóminas. Aplicaremos también y exploraremos los temas del cálculo de la prima de riesgo de trabajo, por supuesto las modificaciones que se dieron en materia del seguro de retiro si se tiene edad avanzada, sobre todo si se tiene edad avanzada y vejez, en el cálculo de las cuotas, y una infinidad de temas que esperamos tengamos el gusto de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. La Videoteca IMEFI es un recurso que brinda acceso a una plataforma de capacitación en línea por un año, abarcando áreas como contabilidad electrónica, seguridad social, IMSS e Infonavit, fiscal, NIFS y PLD. Se asemeja a un servicio como Netflix, pero con la distinción del sello de IMEFI. Vas a encontrar diversos cursos grabados de las áreas anteriormente descritas. Con esta plataforma podrás estudiar a tu propio ritmo y descargar material por cada curso anunciado. Vas a encontrar más de 1000 horas de capacitación especializada con destacados ponentes y con la calidad que nos distingue. Recuerda que cada mes estaremos agregando nuevos cursos, así que siempre tendrás acceso a temas de tendencia. ¿Qué esperas? Adquiérela hoy mismo. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o envíanos un correo electrónico a cursos@imefi.com.mx. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarlos al próximo curso que tendré el honor de impartir aquí en IMEFI, denominado Análisis Integral de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Un impuesto muy particular, sabemos que es un impuesto indirecto, pues precisamente veremos, entre otras cosas, cuáles son las particularidades y diferencias que hay entre los impuestos indirectos confronta con los impuestos directos. Obviamente enfocándonos al impuesto especial sobre producción y servicios, veremos por supuesto las obligaciones que tienen los contribuyentes, qué actos están grabados para este impuesto, qué actos están exentos, qué tasas, qué cuotas en su caso aplican y obviamente particularidades que aplican para ciertos productos y servicios, sobre todo un tema muy interesante que es el IEPS aplicable a combustibles. Veremos que se pagan tres impuestos en materia de IEPS respecto a combustibles y obviamente algunos estímulos fiscales aplicables precisamente para este tipo de venta de hidrocarburos. Asimismo, pues obviamente aquellos productos que están exentos en materia de IEPS, como pueden ser algunos contribuyentes que se dedican a venta de licores, algunas ventas de productos destinados a alimentación y otros enseres también. Y también, por qué no decirlo, también veremos el impacto que tiene en la economía de los contribuyentes, los consumidores finales, que aun y cuando nosotros no somos contribuyentes de este impuesto, sí lo pagamos cuando compramos artículos para nuestra vida cotidiana. Los espero, muchas gracias.
Amigos de Educarte Fiscal, ya estamos de vuelta aquí, obviamente por IMEFI TV. Estamos hablando del tema de dividendos y yo le comentaba una pregunta, le hacía una pregunta al doctor Paco. Y nos decía él muy abiertamente que para entender la parte del dividendo nos tenemos que regresar hasta 1975 para poder entender el proceso que realmente sucede. Paco, nos comentabas que cuando es un socio no se va a ver. No se va a ver cuando nada más lo haces con uno, pero cuando ya lo haces a la par, a través de todos los socios, ya podemos entender que la utilidad que se transfiere a la persona física, o en este caso a las personas físicas, va a ser igual en su totalidad a la utilidad bruta de la principal, que es la persona moral. Así es. Esa es la famosa transparencia fiscal. Lo que está haciendo la ley es transmitir esa utilidad antes del ISR a cada uno de los socios o accionistas para que cada uno pague su impuesto con su tasa efectiva que le corresponde y poder acreditar el impuesto corporativo que pagó la persona moral. Por eso estamos hablando de distinguir entre el impuesto individual de la persona física y el impuesto corporativo que paga la moral por la distribución de dividendos, en su caso. Sin adelantarme a la COFIN, como dice Alex, ¿no? Porque ya ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Sí. Pero es simplemente que cuando es un socio, se vería muy fácil decir, te pagué 100, te pagué 70, 100 era la utilidad, 30 de impuesto, acumula 100, que son los 70 más los 30. Pero ahí se ve muy fácil, porque es un socio, pero si son 20, 50, no se ve, entonces por eso se aplica el factor. Al aplicar el factor 1.4286, lo que estoy haciendo es regresar de la parte neta a la parte bruta del dividendo. Ok, que realmente es, como siempre lo hemos sabido, amigos de Educarte Fiscal, la persona moral es un ente nada más, la cual realmente no va a existir, simplemente es jurídicamente su existencia, pero realmente quien recibe al final del día todo va a recaer en las personas físicas que son los socios. Entonces, obviamente, si la persona moral paga el impuesto, te lo traslado a ti, persona física, porque tú eres quien realmente va a recibir el dinero, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Paco, retomando esta idea de lo que acabas de mencionar, si la persona física, en este caso quien percibe el dividendo, se puede, bueno, más bien es la pregunta, ¿es un derecho el poder acreditarse el impuesto corporativo o es una opción para el que percibe el dividendo pueda o no acreditarlo? Porque de entrada, si te suena bonito, dices, oye, si piramido voy a tener que acumular más, pero no se dan cuenta que se tiene el acreditamiento. Y si no piramido, pues no me acredito, pero siento que pago menos porque acumulo menos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Lo veo como una trampa del legislador muy, muy indeseable, porque no debió haber sido así. Esto no debió haber sido una opción. Si estamos hablando de que existe el régimen de transparencia, la ley debería incluso obligar, así como dice, las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos, que dice el primer párrafo, primera oración del 140. Así lo señala. Debió de señalar y deberán acreditar, ¿no? Pero bueno, el deberán en una opción, perdón, en una posibilidad cuando dice podrán, no es el podrán de una opción, es el podrán de darte la posibilidad de hacerlo, que es diferente, ¿sí? Podrás acreditar, o sea, te doy oportunidad de hacerlo, tienes el derecho de hacerlo. Pero como está redactado el 140 no es así, porque el 140 primero me establece dos requisitos para poder acreditar el impuesto corporativo. Primer requisito, que acumule al dividendo el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad. Y segundo requisito, que es bien importante que no se les olvide y no lo pierdan de vista, es haber expedido el CFDI de pagos y retenciones, aunque no haya retención, aunque no haya retención. Entonces, dice, los clientes podrán optar por acumular, por acreditar, siempre y cuando cumplan con lo siguiente. Entonces, incluso en la anual se aprovechan de eso y dicen, optas por acumular el impuesto corporativo al dividendo cobrado, es una trampa. A eso me refería. Es una trampa totalmente. ¿Por qué? Porque si la persona moral ya pagó el impuesto, imagínate, 70 me pagó. Y dices, ¿optas por acumular 100 o te quedas con los 70? Si acumulas los 100, acreditas los 30, pues es el 30% de los 100. Y si acumulas 70, no acreditas nada. Y el impuesto que te pagó la moral. Exacto, ese es el punto. Eso se llama robo. Eso es un robo. O sea, si no tienes bien claro el régimen fiscal de dividendo, como tú bien lo decías, pues acumulo menos, acumulo 70. Sí. Pero automáticamente el sistema te bloquea el acreditamiento.
y te deja la acumulación de los 70, sin piramidar. Y aparte, Paco, aritméticamente si lo haces, sí te da a pagar más impuesto que cuando acumulas. No, pero Sí. pues claro, te va a dar mucho más, porque cuando tú acumulas, dices, acumulo 70, tu tasa de impuestos es del 30%, tú vas a pagar 21, ¿de acuerdo? Cuando tú acumules los 100, el 30% serían 30, menos 30, 0, ya no pagas los 21. Correcto. Así es. Si tu tasa es del 30, si tu tasa es del 35, Sí, pues te falta un pagarías. 5, Sí, ¿no? sí, sí. Pero ese es el tema. Entonces, para mí, eso es algo vergonzoso del legislador, que las cosas las deje para a ver quién cae. Eso me parece vergonzoso. Fíjate, Paco, que recuerdo en alguna conferencia tuya mencionaste, y en varios colegas también. Esto tiene mucho que ver con la política fiscal. Y la política fiscal está a cargo del Ejecutivo. Aquí, al menos yo he tratado de decir que no se trata de ser un programa político, pero es inevitable no ver ese tipo de decisiones que continúan. O sea, si realmente es un diferente gobierno, pues eso debería de cortarse de tajo, ¿no? Todas aquellas, o sea, ya lo mencionamos en algún otro programa, oye, deducción de 175,000 pesos de un automóvil, cuando ya eso ya está totalmente superado, ya no existe nada. Entonces, creo que es algo importante que debemos nosotros como profesionistas razonar en ese sentido y ver a ver qué está pasando con lo que estamos viviendo. Y bueno, el tiempo se termina yendo, hablamos un poquito de la COFIN, ¿les parece? Sí. En la práctica profesional, yo he tenido clientes que, si bien son tal vez no personas estudiadas, comerciantes o ojalateros o panaderos, etcétera, pero algo que tienen muy en claro es la COFIN contador. ¿Cuánto tengo de COFIN? Porque creen, oye, si yo tengo 200,000 pesos de COFIN, entonces eso venga y ya no pago nada. Lo cual, desde mi punto de vista, es un error. Pero bueno, le cedo la palabra al doctor, a ustedes, compañeros. Bueno, creo que es importante mencionar que para poder determinar, o bueno, la cuenta de utilidad fiscal neta que establecida en el artículo 77, pues bueno, aquí hay dos formas para poder hacer la distribución de dividendos. A través de, bueno, si tenemos CUFIN, obviamente el tener CUFIN significa tener utilidades contables. De lo contrario, pues no vamos a poder hacer ninguna distribución de dividendos. Y por el otro lado, pues bueno, si no hay CUFIN, entonces ahí sí vamos a tener que pagar el impuesto sobre esos dividendos que se vayan a distribuir, ¿no? Pero el impuesto corporativo, o sea, Exacto. de la empresa Sí, que sí, sí. distribuye, no así del que percibe, porque se va a tener que pagar Sí, claro. de una u otra manera, Sí, no, con no, independencia del 10% que ya no se va a poder acreditar de Exacto. ninguna manera. Entonces, si bien la idea general, porque a mí nos gusta hablar de la vida profesional porque es lo que vivimos día a día. Entonces, me cuesta trabajo, o no es que me cueste trabajo, sino explicar el sentido a los accionistas de decir, a ver, una cosa es el pago del impuesto corporativo del 30% que paga la persona moral que va a distribuir los dividendos, y otra cosa es el impuesto que tú como accionista vas a tener que pagar, porque si bien ya pagó el impuesto corporativo, el 30%, tú vas a pagar tu impuesto propio como persona física. Y me dicen, oye Alejandro, ¿y entonces para qué diablos me sirve la COFIN? O sea, ¿cuál es el beneficio? Ah, bueno, pues el beneficio es que la persona moral no vuelva a pagar, como ya lo mencionó la maestra Jessie. Si proviene de la COFIN, ya pagó el 30%. Pero si vamos a decretar dividendos que no provengan de la COFIN, evidentemente eso nos quiere decir que no se ha pagado ese impuesto corporativo. ¿Podemos distribuir dividendos? Claro que podemos, siempre y cuando haya, como ya se mencionó, utilidad contable. Pero va a tener su penalización. ¿Cuál es esta? Págate tu 30%, ¿no? Entonces creo que es algo importante puntualizar, porque bien a bien se tiene la idea, oye, si es de la COFIN no pago nada. Y no es del todo Sí, cierto, porque ¿no? bueno, son utilidades que ya pagaron impuesto. Sí, pero reitero, o sea, el impuesto de la persona moral. Sí, digo, es de la persona moral, obviamente. Pero yo creo que aquí también es importante que analicemos el costo fiscal del dividendo. Y el costo fiscal del dividendo es el más alto que hay. O sea, no hay un costo fiscal tan alto. Bueno, sí hay, pero el dividendo es un costo muy alto. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros podemos decir, ya pagó el impuesto de la renta y al accionista se lo voy a pagar, pero de entrada le voy a regalar
también es otro robo que me parece, un 10% al SAT. Al SAT, un Sí, 10%. no al que percibe, No, al SAT. Al SAT 10%. Entonces imagínate tú, alguien que quiera distribuir un dividendo de 50 millones de pesos con un impacto de 5 millones de pesos de algo que no vas a recuperar porque no es acreditable, es pago definitivo. Primera. Segunda, tienes que tener presente que la política de pago de dividendos debe venir aparejada con una política financiera y contable. La contable ya la vimos, y la financiera desde el punto de vista de que no es deducible el pago de dividendos. Entonces, si tú me dices, voy a poner un ejemplo, tenemos un proyecto y en ese proyecto tenemos ingresos por 50 millones y 30 millones de costo y ganamos 20 millones de pesos y tú me dices, tengo 50 millones de pesos de ingreso, no tengo ni costo, es casi todo prestación de servicios y yo lo voy a pagar por dividendo los 50 millones de pesos así yéndome al extremo, vas a tener que considerar que al no ser deducible vas a pagar el impuesto a la renta de los 50 millones de pesos. ¿Qué prefieres? ¿Pagar el dividendo o remunerar a quien te ayudó a obtener el ingreso? Si te va a costar el 30% o hasta el 35%, y acá te va a costar el 30%, como que dices más barato, pero súmale PTU, súmale el 10% de la retención y te va a ser un 47.5% contra un 35%. Entonces hay que evaluar el impacto que tiene el costo fiscal del dividendo y su implicación fiscal, financiera y contable. Entiendas en términos llanos, no son enchiladas, ¿verdad, Paco? No, es algo que preocupa. Y además también hay cosas interesantes, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo dividendos? Tengo utilidades contables y utilidades fiscales. ¿Sí? Ok. Tengo CUFIN, Okay. y pago 10 millones de pesos de dividendos y digo, no quiero agarrar CUFIN. ¿Puedo? O sea, como que digan, pues, ¿qué estás loco o qué? Tengo 20 millones de CUFIN, 10 millones de dividendos, y digo, no me interesa la CUFIN. No agoto la CUFIN. No. Porque cuando yo tomo el dividendo de CUFIN, resto el dividendo pagado del saldo de la CUFIN. Claro. Pero si digo, pago dividendos que no provienen de CUFIN, pago el impuesto corporativo. Sí. El 30. El 30. ¿De acuerdo? Más el 10. Más el 10, ¿sí? 40. Ajá. Que es lo mismo, menos, el 10 no cuenta porque en los dos casos Sí, lo sí, pagaría. sí, sí. El 30, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Ok? Entonces tú me dices, oye, ¿pero para qué haces eso? Bueno, o sea, a lo mejor hay que entender también que a lo mejor no tienes deducciones, quieres dinero, te voy a dar dinero y no te voy a dar, no te voy a dar honorarios, regalías, otro concepto, te voy a dar el dividendo y en el anual, ese impuesto según el artículo 10 que pagué por dividendos lo acredito contra el impuesto de la renta. Entonces, en el anual recupero lo que pagué ahorita, ya te di el flujo de efectivo y en el anual lo recupero y no bajé ni CUFIN. Fíjate qué hermoso. Después lo Hasta acredito. Ingeniería fiscal nos estamos Después, No. claro que el anual disminuye ese saldo de la CUFIN, pero es un efecto financiero que sería bueno evaluar. A veces funciona, el efecto es el mismo. No quiere decir que no vayas a pagar impuestos. Claro. Pero menos. Pero puedes pagar menos, puede ser. O la otra es que es como si estuvieras haciendo un pago provisional a cuenta del anual, pero dándole dinero al socio. Que eso es lo que de alguna manera puede ser interesante. No, muy interesante, Paco. Híjole, hay mucho tema de dividendos que me gustaría tratar, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuar. Paco, la verdad es que es todo un honor, un orgullo que estés aquí con nosotros acompañándonos. Sus últimos comentarios, compañeros, acerca del tema, Jessy, Alex. Pues bueno, en efecto, pues es importante que consideren que cuando decreten dividendos, pues contemplen todos los puntos que acabamos de mencionar, que acaba de mencionar el doctor Francisco Cárdenas, precisamente pues analizar esta parte para tratar de ver si nos conviene hacer el reparto de dividendos o a lo mejor hacerlo de otra forma y pagar pues lo menos posible, ¿no? De mi parte es todo. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Muchas gracias, Jessy. Alex. Sí, Luis, Jessy, Paco, muchas gracias. Siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Es información, considero yo, necesaria. Todas las personas que invierten en una empresa, persona moral, todos esos socios lo hacen con la intención de obtener un rendimiento.
Nadie invierte su dinero esperando perderlo. Correcto. Todos invierten esperando tener un regreso, un retorno, una plusvalía, una utilidad por ese dinero que se ha invertido. Entonces consideramos que el tema de dividendos es importante porque tiene aparejadas repercusiones, como ya lo mencionamos, financieras, fiscales, administrativas, de forma como la emisión del CFDI de retenciones en este caso. Entonces siempre es importante, por supuesto, la recomendación de siempre, acérquese al profesional que conoce de estos temas a efecto de evitarse posibles complicaciones legales y fiscales. Para mí un gusto compartir con todos ustedes, compañeros, doctor Francisco Cárdenas. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, y a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdeziasoc.com. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Doctor, por favor, sus últimos comentarios acerca del tema. Muchas gracias. Yo considero que es importante tener una política de pago de dividendos, en el sentido de que, como bien lo comenta Alex, la empresa, los accionistas invierten para obtener ese rendimiento, esas utilidades por parte de la persona moral, y no podríamos dejar a un lado ese objetivo. Yo creo que tenemos que hacerlo, pero hay que buscar el momento adecuado para hacerlo. ¿Cuál es el momento adecuado para hacerlo? Cuando tenga menos utilidades, aunque suene raro. Ya traigo utilidades acumuladas de 20 millones y en el año no tengo muchas fiscales, voy bajón, no necesito deducciones, es el momento de pagar dividendo porque no es deducible. Y en ese momento me impacta menos. Entonces yo creo que esa política debe de ser evaluada con otros factores como vimos financieros, contables y fiscales. Yo con eso me quedaría. No, doctor, la verdad me dejó sin palabras. Es un análisis muy a fondo, superior, el que nos muestra el doctor. Muchísimas gracias por su asistencia, doctor, amigos de Educarte Fiscal. A mí nada más me resta agradecerles que hayan estado con nosotros en el programa. Yo soy Luis Alberto Morales Sosa. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.